Llegué para Nochebuena y mi madre me negó. Aquí no vives, joven. Me fui destrozado. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. No les voy a mentir, esa Nochebuena tenía un sabor amargo en la boca, incluso antes de que el infierno se desatara. Conducía hacia la casa de mis padres la cajuela llena no solo de los regalos carísimos que, seamos honestos, ya esperaban de mí como si fuera mi obligación, sino también con el peso reciente de haber soltado una lana considerable, un dineral que me costó años de ahorros para evitar que el banco les embargara la casa. Otra vez, una deuda sorpresa de mi padre, don Rafael, de esas que aparecían como por arte de magia cada vez que mis finanzas personales parecían ir bien. La llamada de mi madre, Isabel, hacía unas semanas había sido la de siempre, un torrente de lágrimas y lamentos, su voz cargada de una urgencia que ya me conocía de memoria. «Ay, Mateío, hijito, si no nos ayudas esta vez nos quedamos en la calle, en la mismísima calle». Y yo, como el de siempre, caí. Al doblar la esquina de su calle, la casa refulgía. Una explosión de luces navideñas que cegaramente yo también había pagado indirectamente con el último préstamo para gastos varios. Se oían risas, el estruendo de un mariachi desafinado, otro lujo que apostaría mi aguinaldo a que salió de mi cuenta, y el aroma dulzón del ponche y el bacalao flotando en el aire frío de diciembre. Un nudo se me formó en el estómago. Toqué el timbre adornado con una corona navideña nueva y ostentosa, de esas que cuestan un ojo de la cara. La puerta se abrió y ahí estaba ella, mi madre Isabel, envuelta en un rebozo que no le conocía, con una sonrisa que no le llegaba ni a la mitad de los ojos. «Buenas noches, joven», dijo, su voz tan fría como el sereno de la noche. «¿Se le ofrece algo?» Creo que se equivocó de casa. Me quedé helado. El aire se me escapó de los pulmones. «¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué dices?» «Soy yo, Mateo». Traté de asomarme por encima de su hombro, buscando una explicación en el interior. Alcancé a ver a mi hermano Luis, el vividor de la familia, y a mi tía Elena, la hermana de mi madre, la víbora mayor del clan, riéndose a carcajadas con copas en la mano. Mi estómago se revolvió. Isabel ni se inmutó. Su rostro era una máscara de hielo. «No conozco a ningún Mateo», repitió subiendo un poco la voz como para que la oyeran bien adentro. «Cegaramente busca en otra parte. Con permiso». Y entonces, con la misma calma con la que se sirve un vaso de agua, me cerró la puerta en la cara. El clic seco de la cerradura resonó en el silencio de la calle, pero más fuerte aún dentro de mi pecho, como un disparo. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el frío me calaba los huesos. Pero era un frío distinto al de la noche. Era el frío de la traición, de la humillación más absoluta. Recordé con una punzada de rabia haber visto a mis padres apenas unos días después de pedirme el dineral para el embargo, revisando con entusiasmo unos folletos de cruceros por el Caribe, que habían dejado olvidados en el buró de su recámara. Esa espinita que había intentado ignorar ahora se sentía como un puñal. La música de mariachi seguía sonando adentro. Las risas no cesaban. Para ellos la fiesta continuaba. Para mí algo se había roto para siempre. Me quedé ahí como un idiota. Unos segundos que se sintieron eternos, la mano todavía suspendida en el aire donde antes estuvo el timbre. El sonido de la risa de mi tía Elena, agudo y burlón, atravesó la puerta cerrada, seguido de un comentario ahogado de mi hermano Luis, que no alcancé a distinguir, pero que imaginé igual de hiriente. Di media vuelta, sintiendo las miradas curiosas de algún vecino tras las cortinas. La humillación me quemaba la cara. Caminé con pasos pesados hacia mi coche, un sedán ya con sus años, pero fiel, que contrastaba brutalmente con el auto deportivo del año, rojo y reluciente,
estacionado justo frente a la cochera de mis padres. Un regalito para Luis por su reciente graduación de quién sabe qué curso fantasma financiado, por supuesto, con mi dinero. Apenas abrí la puerta del coche, mi celular comenzó a vibrar en el bolsillo de mi chamarra. En la pantalla brillaba el nombre de Luis. Por un instante estúpido, una chispa de esperanza me recorrió. Quizás era una broma pesada, un malentendido. Contesté la voz apenas saliéndome. ¿Qué onda, carnal? La voz de Luis sonaba pastosa, arrastrando las palabras. Segaramente ya iba por la tercera o cuarta copa. Oye, no te agüites, ¿eh? Pero pues ya sabes cómo son las cosas. Por acá. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas, aunque dudo que la empatía fuera una de ellas. No podíamos dejarte entrar ahorita, mi jefa, pues anda medio delicada, ya sabes, los nervios de la cena y eso luego te explico bien. No vayas a hacer un pancho, ¿va? ¿De qué? ¿De qué chingados hablas, Luis? Logré articular el nudo en mi garganta, apretando cada vez más. ¡Ay, ya, Kiss! Luego te marco, sale. Y colgó, o eso creí yo. Pero no, el muy imbécil no había colgado bien. Escuché un silencio momentáneo y luego su voz, clara como el agua, sin ningún filtro, dirigiéndose a alguien más en la habitación, probablemente a mi tía Elena o a mi propia madre. ¡Ja! Este todavía cree que porque afloja la lana para la renta, los pinches lujos de mi jefe y mis gustitos, ya tiene derecho a venir a todas las fiestas. Ni que fuera tan importante el güey. Un segundo después, la risa chillona y característica de mi tía Elena inundó la línea. ¡Ay, Luisito, no cambias, malvado! Pero tienes toda la razón, mijo, que se ubique el Mateo ese. A ver si así aprende dónde está su lugar. La sangre me hirvió en las venas y luego se congeló. Sentí un mareo. La traición ya no era una sospecha, un mal presentimiento. Era una certeza aplastante, cruda, vomitada sin ningún pudor. Mis justitos. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza, recordándome la infinidad de veces que Luis me había pedido dinero para sus proyectos, para sus inversiones, para sus emergencias, que siempre coincidían con el lanzamiento de algún nuevo videojuego o con las ganas de irse de reventón con sus amigotes. Y los folletos del crucero, la imagen de mis padres planeando unas vacaciones de lujo, mientras yo me rompía el lomo para salvarles. El pellejo volvió con una claridad dolorosa. Ya no había espacio para la duda. Para ellos, yo no era más que un cajero automático con patas, una chequera abierta sin límite de crédito. Llegué a mi pequeño departamento rentado en la colonia Narvarte, un lugar funcional, sin lujos, que siempre había sentido como un refugio temporal mientras ayudaba a mi familia a estabilizarse. ¡Qué ironía! Ahora ese modesto espacio que tantas veces había despreciado en silencio, comparándolo con las mejoras y los caprichos que había financiado en la casa de mis padres, se sentía como el único puerto seguro en medio de la tormenta. La rabia inicial, la que me había hecho apretar el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos durante todo el camino, comenzó a disiparse, dando paso a una lucidez fría, cortante como navaja de barbero. Ya no había dolor ni confusión, solo una certeza helada. Encendí mi vieja laptop, que tardó una eternidad en arrancar, un símbolo más de cómo había postergado mis propias necesidades por atenderlas de ellos. Abrí la página del banco, mis dedos moviéndose con una precisión automática, como si una parte de mí, una parte que había estado dormida por años, hubiera tomado el control. Primero, la transferencia automática programada para el pago mensual de la hipoteca de la casa de mis padres. Esa hipoteca que yo había asumido temporalmente hacía ya 3 largos años, cuando mi padre juró y perjuró que solo serían unos mesecitos en lo que el negocio repunta. Cancelada. Un clic y desapareció. Segundo, el pago de las colegiaturas del innovador curso de desarrollo de apps en el que Luis se había inscrito hacía 2 meses. Un curso que estaba seguro abandonaría antes de la primera evaluación como todos los anteriores. Cancelado. Otro clic. Tercero, la tarjeta de crédito adicional a mi nombre,
esa que mi madre, Isabel, usaba solo para emergencias. Emergencias que, curiosamente, siempre implicaban rebajas en el Palacio de Hierro o comiditas necesarias con mi tía Elena en restaurantes de moda bloqueada. El sistema me preguntó si estaba seguro. Más que seguro. Confirmado. Cuarto, el plan familiar de telefonía celular, donde Luis gozaba de un smartphone de última generación y datos ilimitados. Transferí su línea a un plan de prepago básico, el más barato que encontré, que aprendiera a administrar sus saldos. Quinto, el seguro del flamante coche deportivo de Luis, ese que tuvieron el descaro de poner a mi nombre por conveniencia para el crédito. Mi hijo, tú tienes mejor historial. Una llamada rápida a la aseguradora. Póliza suspendida por falta de interés del titular. Cada acción era un golpe de martillo, un clavo más en el ataúd de la relación tóxica que me había desangrado por años. Mientras hacía todo esto, recordé la última gran inversión que me habían endilgado, la reparación urgente e indispensable del techo de la casa familiar. Don Rafael había insistido en que debía hacerse con un contratista de su entera confianza, un tipo que presentó un presupuesto infladísimo, casi el doble de lo que otros 2 albañiles habían cotizado. Es que este usa materiales de primera, Mateo, y da garantía de por vida. Había argumentado mi padre con esa cara de yo no fui, y yo una vez más había cedido. Mi teléfono, que había puesto en silencio al entrar a casa, empezó a iluminarse sobre la mesa del comedor, como un árbol de Navidad epiléptico. Primero fue Isabel, luego Rafael, luego Luis. Mensajes de WhatsApp entrando en cascada con signos de exclamación y preguntas urgentes. Los ignoré. Me serví un vaso de agua, mis manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de una extraña mezcla de adrenalina y alivio. Al amanecer, cuando la primera luz grisácea de la ciudad se coló por mi ventana, revisé el teléfono por pura curiosidad morbosa. 105 llamadas perdidas. Más de 200 mensajes. Sentí un vacío inmenso en el pecho. Sí, pero también una ligereza que no recordaba haber experimentado nunca. La tormenta apenas estaba por comenzar, lo sabía, pero por primera vez en mi vida yo tenía el timón. Mientras la luz del nuevo día se filtraba por las persianas de mi departamento, mi mente, en un acto casi involuntario de masoquismo, comenzó a proyectar la película de mi vida, o al menos la parte donde me convertí, sin darme cuenta o quizás negándome a verlo en el banquero oficial de la familia Hernández. Todo comenzó, creo, el día que recibí mi primer sueldo como ingeniero en aquella constructora importante. Llegué a casa con una sonrisa de oreja a oreja, mostrándole a mi madre el sobre con mi paga, sintiéndome orgulloso. Ella sonrió, me felicitó y casi de inmediato suspiró. ¡Qué bueno, hijito! Porque a tu papá le hace falta una lanita para completar lo de la refacción de la camioneta del trabajo. Y así, sin más, mi primer sueldo se esfumó. La situación de mi padre, don Rafael, siempre fue precaria. Su último negocio estable, una pequeña refaccionaria en la colonia Portales, había quebrado hacía unos 5 años por lo que él llamó mala administración de los empleados. Aunque yo siempre sospeché que sus constantes comidas de negocios en cantinas y sus apuestas en el dominó tuvieron más que ver, fue entonces cuando, para evitar que perdieran la casa por las deudas acumuladas, tuve que liquidar mis escasas inversiones personales, unos ahorros que tenía destinados para el enganche de un coche. Es temporal, mi hijo, te lo juro. En cuanto me recupere con este nuevo proyecto que traigo entre manos, te lo repongo con intereses. Me dijo con esa convicción que usaba para vender hielo a los esquimales. Ese nuevo proyecto nunca se materializó, por supuesto, y así siguieron muchos otros. Luego estaban los problemas de salud de mi madre, Isabel, dolores misteriosos, achaques que aparecían y desaparecían convenientemente y que siempre requerían tratamientos especiales o terapias alternativas carísimas. Curiosamente, estos tratamientos a menudo coincidían con las grandes ventas nocturnas de Liverpool,
o con la insistencia de mi tía Elena de que Isabel necesitaba distraerse con un viajecito a Cuernavaca o una tarde de spa. ¿Y qué decir de mi hermano Luis, el eterno emprendedor, el artista incomprendido? Su lista de proyectos de negocio fallidos era tan larga como la cuaresma. Que si una tienda de playeras personalizadas, que si un truck de comida orgánica, que si un curso para ser DJ internacional. Cada uno requería una pequeña inversión inicial, un capital semilla para arrancar. Yo, en mi afán de verlo realizado, se lo daba, y cada vez ese dinero se perdía en el limbo de sus excusas. La vez que le di una suma considerable para una franquicia de café orgánico súper prometedora que resultó ser una vil estafa piramidal, ni siquiera tuvo la decencia de disculparse. Solo se encogió de hombros y dijo: «Ni modo, carnal. Así son los negocios, a veces se pierde, pero la que sigue es la buena, ya verás». No podía olvidar las famosas vacaciones familiares a Cancún, todo incluido 5 estrellas. Yo no pude ir por un proyecto importantísimo en el trabajo, uno que definiría mi ascenso. Pero claro, pagué el viaje completo para ellos 3. Para que descansen. Se lo merecen, las dije. Las fotos que subieron a Facebook eran de postal. Ellos sonriendo de oreja a oreja, brindando con margaritas, sin una sola mención, ni un «te extrañamos, Mateo». Mi buen amigo Javier, con quien compartía unas cervezas de vez en cuando, siempre intentó abrirme los ojos. «Mateo, despierta, cabrón», me decía sacudiéndome virtualmente. «Te están chupando la sangre, te están usando de su cajero automático. Esa gente no va a parar hasta que no les pongas un alto o te dejen seco». Y yo, el idiota, siempre los defendía. Es mi familia, Javier. Uno tiene que apoyar a la familia, ¿no? Para rematar el cuadro estaba don Armando, el compadre de mi padre, un señor con aires de sabio y una labia que ya quisieran muchos políticos. Cada vez que me veía me daba palmadas en la espalda y soltaba sus perlas de sabiduría. «Muy bien, Mateo, así se hace. La familia es lo primero, el pilar de la sociedad. Tu padre está muy orgulloso de ti, aunque a veces no lo diga. Sigue así, invirtiendo en los suyos, que Dios se lo premia al 100%. Lo que no mencionaba don Armando era que varios de los negocios urgentes de mi padre, en los que yo había invertido, eran sociedad con él, y que mis inversiones usualmente terminaban en sus bolsillos. En medio de toda esta, a veces llegaba un pequeño rayo de lucidez, como un mensaje tímido de mi prima Sofía, la hija de la otra hermana de mi madre, una muchacha sensible y observadora. Después de alguna comida familiar particularmente humillante para mí, donde Luis se había burlado de mi coche viejo o mi madre había criticado mi ropa tan poco elegante, Sofía me escribía en secreto: «Primo, no les hagas caso. Tú vales mucho más que todos ellos juntos». Esas palabras, en su momento, me sabían a poco consuelo, pero ahora, en retrospectiva, eran el único indicio de que alguien más en esa familia disfuncional veía la realidad. La memoria es cabrona. Cuando decide abrir sus archivos, no lo hace con delicadeza. Te avienta los recuerdos a la cara como si fueran piedras. Y ahí estaba yo en la madrugada de mi nueva vida, apedreado por imágenes y palabras que durante años había intentado minimizar, justificar o simplemente ignorar. Recordé con una claridad que dolía la fiesta de cumpleaños de Luis el año pasado. Insistieron en celebrarlo en un salón de fiestas bonito con un banquete decente y un DJ que pusiera ambiente. Tradúzcase, yo pagué el salón, el banquete y el DJ. Durante el brindis, cuando intenté tomar la palabra para decir unas frases de felicitación, mi madre me interrumpió con una sonrisita forzada. «Ay, Mateo, ya. Deja que tu hermano disfrute su momento. No lo vayas a aburrir con tus discursos tan serios». Sentí la mirada burlona de Luis y los cuchicheos de tía Elena con sus amigas. Me tragué el coraje y el discurso. Los comentarios de tía Elena eran un capítulo aparte. En cada reunión familiar se las arreglaba para soltar sus indirectas, siempre lo suficientemente alto para que yo las escuchara. Menos mal que Mateío están.
Espléndido, como decía, arrastrando la palabra como si fuera un insulto, porque si no, ¿quién sabe dónde estarían Isabelita y su familia? Oh, si me veía llegar con ropa nueva, comentaba con falsa preocupación. Ay, mi hijo, otra vez gastando en trapitos con tanta necesidad que hay en el mundo y en la familia. Pero si mi ropa era vieja, entonces el comentario era tanta lana que ganas, Mateo. Y no eres para comprarte algo más mejorcito, pareces retrato. El chiste era joderme como fuera. La vez que caí enfermo con una neumonía que casi me manda al otro barrio, fue quizás el golpe más bajo, aunque en su momento no lo quise ver. 2 semanas internado en el hospital, sintiéndome de la chingada. ¿Saben quién me visitó de mi adorada familia? Nadie. Absolutamente nadie. Cuando por fin pude hablar por teléfono, Luis me dijo con su desparpajo habitual: «Uy, carnal, es que a mí me da cosa ir a los hospitales. Huelen feo y hay puro enfermo». Mi madre se excusó diciendo que estaba muy ocupada en un retiro espiritual muy importante para su paz interior y que no quería llevarme malas vibras. Mi padre simplemente dijo que tenía mucho trabajo pendiente. El único que estuvo ahí llevándome caldos, medicinas y palabras de aliento fue Javier, mi amigo del alma. Él sí canceló sus cosas importantes por estar conmigo. Un día, harto de sentir que el agua me llegaba al cuello con mis propias deudas. Porque sí, aunque ganaba bien, mantener a 4 personas además de mí no es enchilarme otra. Intenté hablar seriamente con mis padres. Les planté con todo el tacto del que fui capaz, que mis finanzas estaban algo apretadas y que quizás sería bueno que Luis empezara a buscar un trabajo estable, uno de verdad, no sus eternos proyectos. La reacción fue de antología. Mi madre, Isabel, rompió a llorar como si le hubiera anunciado una tragedia griega. Mateo, por Dios, ¿cómo puedes ser tan duro, tan insensible con tu propio hermano? Sollozo mientras tía Elena le pasaba un pañuelo y me miraba como si yo fuera el demonio. Él es un alma sensible, un artista, no está hecho para un trabajo de oficina aburrido y mal pagado. Además, con tus posibilidades, ¿qué tanto te puede afectar ayudarnos un poquito más? ¿Somos tu familia o ya se te olvidó? Mi padre, don Rafael, con esa severidad impostada que usaba cuando quería imponer su voluntad, sentenció: «Ya basta de quejas y de lloriqueos, Mateo. En esta vida uno cosecha lo que siembra. Nosotros te dimos estudios, te dimos un techo. Ahora te toca responder por nosotros. Es tu obligación». Convenientemente, olvidó que gran parte de mi carrera la pagué yo mismo con becas que me gané a pulso y con trabajos de medio tiempo que me dejaban exhausto. Fue por esas fechas, unos meses antes de la fatídica Nochebuena, que algo en mí empezó a hacer un pequeño clic, una desconfianza sutil, una necesidad de protegerme, aunque fuera mínimamente. Comencé, casi sin pensarlo mucho, a pedir recibos o comprobantes de algunos de los gastos más fuertes que me endilgaban. La excusa era simple y creíble. Es para llevar mejor mis cuentas para la declaración anual del SAT. Ya ven cómo se pusieron de estrictos. La reacción fue inmediata. Caras largas, suspiros de fastidio, miradas de reojo entre ellos. A mi madre se le escapó un «¡Ay, Mateo! ¡Qué desconfiado te has vuelto!». Mi padre frunció el ceño y dijo: «¿A poco dudas de nuestra palabra, muchacho?». Esa incomodidad, esa resistencia a la más mínima supervisión, fue la primera grieta real que vi en la fachada de familia unida y necesitada. Era una señal clara de que no les gustaba que el cajero automático empezara a hacer preguntas. El sol ya estaba alto cuando la verdadera artillería telefónica comenzó. Supongo que les tomó toda la mañana darse cuenta de la magnitud del desastre. O quizás estaban demasiado ocupados tratando de resolver los problemas inmediatos que mi rebelión les había causado. La primera en llamar, como era de esperarse, fue mi madre Isabel. Su tono ya no era el de la súplica llorosa de la noche anterior, sino uno que mezclaba un pánico creciente con una furia apenas contenida. «Mateo, alma de Dios, ¿se puede saber qué demonios hiciste?». Ladrón en cuanto contesté.
sin siquiera un buenos días. Acaba de llamar tu padre del banco. Dice que no se pagó la hipoteca y que si no se liquida hoy mismo, mañana nos embargan. Y mis tarjetas no pasan en ningún lado. Hice el ridículo en el supermercado y Luis no puede usar su coche porque dice la aseguradora que el seguro está cancelado. ¿Te volviste completamente loco o qué te pasa? Escuché su perorata con una calma que incluso a mí me sorprendió. Era como si estuviera oyendo el reporte del clima. «¿No, mamá?», respondí, mi voz sonando extrañamente serena. No me volví loco, simplemente recuperé lo que es mío y dejé de pagar las deudas y los caprichos que no me corresponden. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan denso que casi podía cortarse. Luego, un chillido agudo. «Pero es nuestra casa, es el patrimonio de tu familia. Tu hermano necesita el coche para sus entrevistas de trabajo importantes que tiene esta semana. Entrevistas que, por supuesto, eran tan reales como los unicornios. Tu padre está al borde de un infarto por tu culpa con el disgusto que le diste. Eres un egoísta, un desconsiderado, un malagradecido». Solté una risita seca. «Egoísta yo, mamá. Después de pagarles absolutamente todo durante más de 10 años, incluyendo el viaje de negocios urgente de papá a Las Vegas el mes pasado, ese del que regresó sin un solo peso en la bolsa, pero eso sí, muy sonriente, y con una camisa nueva que olía a perfume caro. ¿O te refieres a los folletos del crucero a Europa que estaban revisando con tanto entusiasmo la semana pasada, justo después de que les di el dinero para salvar la casa? Porque esos planes no parecían de gente que está a punto de perderlo todo, ¿verdad?» Isabel balbuceó algo ininteligible, una mezcla de negaciones y excusas baratas. Luego, con la voz quebrada por la rabia, me soltó un rosario de insultos y colgó con un portazo telefónico. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Era Luis. Su voz, a diferencia de la de mi madre, no era estridente, sino que destilaba un veneno frío y un miedo palpable. «Neta gay, ahora sí te pasaste de siseo. ¿Qué chingados te traes, eh?» Y mi mamá está hecha un mar de lágrimas. Parece la Magdalena. Y mi jefe no para de gritar y de dar vueltas como león enjaulado. «Nos dejaste en la calle, cabrón». «Curioso que lo menciones, Luis», repliqué el sarcasmo goteando de mis palabras, considerando que ayer por la noche ustedes fueron los que me dejaron a mí en la calle en plena Nochebuena. ¿O ya se te olvidó tan rápido? No, Mateo, eso fue un malentendido. Ya te lo dije, te pones en un plan bien dramático y todo esto por unos pinches pesos de neta que estás enfermo de poder. ¿Crees que porque tienes lana puedes pisotear a tu familia? Unos pinches pesos, repetí, sintiendo como la rabia esa que había mantenido a raya comenzaba a hervir. ¿Te refieres a los miles y miles de pesos que he gastado en tus colegiaturas que nunca terminas, en tus proyectos que siempre fracasan, en tus deudas de juego que me juraste por la virgencita que eran para comprar materiales de un curso avanzado de diseño gráfico? ¿O quizás te refieres al coche deportivo que manejo por ti, o a los conciertos y festivales a los que vas con mis tarjetas mientras yo me parto el lomo trabajando? Luis se quedó callado un momento. Luego explotó en una sarta de insultos y justificaciones absurdas, acusándome de querer arruinarles la vida por puro capricho. Colgó. La siguiente en la lista fue mi tía Elena. Esperaba más gritos, más reclamos, pero no. Ella intentó una táctica diferente, más melosa, más rastrera. «Mateito, mi niño, mi rey». Comenzó con una voz empalagosa que me dio náuseas. «Sé que estás muy dolido, mi cielo, y con razón esa Isabel a veces no mide sus palabras. Pero tu mamita está que se muere de tristeza, no ha parado de llorar. Y tu hermanito. Míralo tan flaquito y preocupado. No seas así, corazón. Mira que yo misma he sacrificado tantas cosas por esta familia, hasta mi propio bienestar, mis propios sueños, solo para verlos a ustedes unidos y felices». Casi me río en su cara. Los sacrificios de tía Elena eran legendarios en la familia, principalmente porque eran inexistentes. Ella era la experta en vivir del cuento y engorronear a quien se dejara. «Tía», la interrumpí,
mi voz sonando tan fría como el acero. Sus sacrificios son tan conocidos como su legendaria discreción y su amor por el chisme. Así que con todo respeto, no me venga con cuentos chinos que ni usted se cree, y dígale a mi madre y a mi hermano que dejen de molestarme. Colgué antes de que pudiera replicar. Finalmente, como broche de oro, llamó don Armando, el compadre de mi padre. Su tono era grave, paternalista, como si estuviera a punto de darme un sermón desde el púlpito. Mateo, hijo, me enteré de los problemas. Comenzó con voz impostada. Y quiero decirte que me duele mucho ver a la familia así. Pero un hombre de bien, un hombre de palabra como tú, no le da la espalda a sus padres. La responsabilidad filial es sagrada. Quizás un préstamo puente, algo para que salgan del bache mientras se calman las aguas, sería lo más inteligente y honorable en estos momentos. Don Armando, lo corté en seco. Le agradezco su preocupación, pero mis decisiones financieras ahora se basan en una sola cosa: mi propia tranquilidad y mi futuro. Le sugiero que si tanto le preocupa el bienestar de mi padre, quizás usted podría ofrecerle ese préstamo puente. Digo, como buen compadre y socio de tantos negocios exitosos que han emprendido juntos. El silencio al otro lado fue elocuente. Colgué sintiendo una pequeña pero satisfactoria victoria. El desfile de hipócritas había terminado por el momento. Pasaron 2 días de una tensa calma, al menos para mí. Había silenciado sus números, aunque las notificaciones de mensajes bloqueados seguían acumulándose. Me dediqué a trabajar, a poner en orden mis ideas y, sobre todo, a respirar un aire que se sentía extrañamente limpio, libre de la toxicidad a la que me había acostumbrado. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados, que la desesperación los haría moverse, pero no imaginé que serían tan predecibles. Fue Javier quien me alertó. Estaba por pasar a mi departamento para ver un partido de fútbol cuando me mandó un mensaje. Aguas, Mateo. Tu familia está en pleno plantón en el lobby de tu edificio y no vienen solos. Vi a tu tía y al viejo ese, el compadre de tu jefe. Mi estómago dio un vuelco, pero no de miedo, sino de una especie de resignación fastidiada. Era hora del segundo round. Le dije a Javier que subiera, que no quería enfrentar esto solo, no por debilidad, sino porque su presencia me daba una fortaleza extra, la del amigo leal que no te juzga, solo te apoya. Bajé por el elevador con Javier a mi lado. Al abrirse las puertas en la planta baja, la escena era casi teatral. Ahí estaban mi madre Isabel con el rostro desencajado y los ojos hinchados de tanto llorar o fingir. Mi padre, don Rafael, más pálido de lo usual, con la mandíbula apretada y una mirada furiosa. Mi hermano Luis, recargado en la pared con aire de matón de película barata. Mi tía Elena con su expresión de falsa compasión. Y sí, para mi sorpresa y disgusto, también estaba don Armando, el compadre, con su aire de patriarca ofendido. En cuanto me vio, mi madre corrió hacia mí, o más bien intentó abalanzarse sobre mí con los brazos extendidos, como si fuera a darme un abrazo de telenovela. Hijito de mi vida, Mateo, por fin te dejas ver. Estábamos tan preocupados pensando lo peor. Su voz era un lamento calculado. Retrocedí instintivamente un par de pasos levantando una mano para frenarla. Javier se colocó discretamente un poco más adelante, a mi lado, una barrera silenciosa pero imponente. ¿Preocupados, mamá? Dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. O más bien preocupados porque el cajero automático dejó de funcionar. La cara de Isabel se demudó. Las lágrimas fingidas se detuvieron de golpe. Mi padre dio un paso al frente, su rostro enrojeciendo por momentos. «Y mira, escuincle malagradecido», bramó, su voz resonando en el pequeño lobby. «Ya estuvo bueno de tus niñerías y tus desplantes de diva. Vas ahora mismo con nosotros al banco y arreglas este maldito desmadre que armaste. Te juro por lo más sagrado que, ¿o qué, papá?». Lo interrumpí mirándolo directamente a los ojos. El miedo que antes me inspiraban sus amenazas se había esfumado. «Me vas a pegar».
como cuando era niño y no te hacía caso. O quizás don Armando me va a dar otro de sus sabios consejos financieros que curiosamente siempre terminan beneficiando sus propios bolsillos y los tuyos, pero nunca los míos. Dirigí una mirada glacial a don Armando, quien visiblemente se incomodó y desvió la mirada carraspeando. Luis, intentando recuperar el control de la situación, se adelantó con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Ya, carnal, bájale 2 rayitas. No entendemos que estés ardido, que te sientas, pero esto ya nos está afectando a todos. Cacho, mira, si es por lo de la puerta el otro día, pues mi jefa ya te pidió perdón. ¿No fue así, ma? Isabel asintió vigorosamente, intentando recomponer su papel de madre doliente. Anda, vamos a la casa. Preparamos algo rico de comer y lo arreglamos como la gente civilizada, como la familia que somos. Mi tía Elena no perdió la oportunidad de meter su cuchara. Sí, Mateito, por favor, dijo con esa voz melosa que tanto detestaba. Tu mamita está sufriendo muchísimo. Mírala. No ha probado bocado desde antier. Y tu hermanito, míralo tan demacrado, tan preocupado por esta situación. No seas rencoroso, hijito. El rencor enferma el alma. Los observé a cada uno. Sus rostros expectantes, sus actuaciones tan burdas. Sentí una mezcla de asco y una profunda, abrumadora tristeza. La única razón, dije lentamente, mi voz cargada de un desprecio helado que los hizo retroceder un poco. La única jodida razón por la que están todos ustedes aquí montando este circo patético es porque se les acabó la mina de oro. Se les secó el pozo del que han estado bebiendo por años sin mover un solo dedo para rellenarlo. Pues se acabó. El espectáculo terminó. Busquen trabajo, aprendan a vivir con lo que no tienen y, sobre todo, déjenme en paz de una vez por todas. Me di la vuelta con la intención de subir de nuevo al elevador. Javier me siguió cubriéndome la espalda. El silencio que dejamos atrás era denso, pesado, cargado de una furia impotente. Justo cuando pensaba que el penoso espectáculo había terminado, que por fin podría refugiarme en la relativa paz de mi departamento, la voz de Luis, chillona y cargada de veneno, rompió el silencio tenso del lobby. Siempre ha sido un arrogante de Mateo. Te crees muy chingón solo porque tienes unos cuantos pesos más que nosotros, pero no eres nadie sin tu lana. Me detuve en seco a un paso del elevador. Una sonrisa amarga, casi dolorosa, se dibujó en mis labios. Lentamente me di la vuelta para enfrentarlo. Javier se mantuvo a mi lado, su expresión impasible, pero sabía que estaba alerta. Saqué mi teléfono del bolsillo con toda la calma del mundo. Sus miradas se clavaron en el aparato, expectantes, quizás temiendo que fuera a llamar a la policía o algo por el estilo. ¿Arrogante yo, Luisito?, pregunté, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. ¿O arrogantes ustedes que han vivido como reyes a mis costillas durante años, sin el menor atisbo de agradecimiento o respeto, hablando de lo que realmente piensan de mí, sin poses ni fingimientos? Deslicé el dedo por la pantalla, encontré el archivo de audio y pulsé play. La voz de Luis, clara y burlona, llenó el pequeño espacio rebotando en las paredes de mármol. Este todavía cree que porque afloja la lana para la renta, los pinches lujos de mi jefe y mis justitos, ya tiene derecho a venir a todas las fiestas, ni que fuera tan importante el güey. Y como eco macabro, la risa chillona y cómplice de mi tía Elena. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, era un silencio sepulcral cargado de una vergüenza palpable. Mi madre, Isabel, se puso pálida como un papel. Sus manos, que antes gesticulaban dramáticamente, ahora colgaban inertes a sus costados. Mi padre, don Rafael, miró a Luis con una furia helada, sus labios apretados en una línea delgada y blanca. Don Armando carraspeó y desvió la mirada hacia un punto inexistente en el techo. Mi tía Elena, por primera vez desde que la conocía, parecía haberse quedado sin palabras, su boca entreabierta en una mueca de estupor. Luis, el protagonista de la grabación, se puso rojo como un tomate, luego verde,
luego de un tono indefinido entre la vergüenza y la rabia. Tartamudeó buscando una salida. «Y eso está sacado de contexto», logró decir su voz temblándole. «Seguro lo editaste, Mateo. Y siempre había sido bueno con esas cosas de la computadora para hacerme quedar mal». Negué con la cabeza, una sonrisa triste asomando. «Es curioso que lo digas, Luis. La tecnología de mi teléfono no es tan avanzada como para grabar tus pensamientos más íntimos y editarlos en tiempo real antes de que termines de hablar. Solo porque se te olvidó colgar bien la llamada. Es tu voz, tu cinismo, tu auténtico sentir, sin filtros ni adornos. Es lo que realmente piensas de mí cuando crees que no te escucho». Mi tía Elena, recuperando un poco el aliento y viendo que lo hice un día, intentó una maniobra desesperada para deslindarse. «Ay, Luis, por Dios bendito, ¿cómo fuiste a decir semejante barbaridad?», exclamó con fingida indignación, dándole un codazo discreto a mi hermano. «Yo te dije claramente que no hablaras así de tu hermano Mateo, que es un buen muchacho, aunque a veces se enoje». Una mentira tan descarada que hasta a mí me dio risa. Isabel, viendo que la situación se les iba de las manos, recurrió al último cartucho del chantaje emocional, el más bajo de todos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez quizás un poco más genuinas o al menos más desesperadas. «Mateo, hijito, por lo que más quieras en esta vida», gimoteó, su voz quebrándose. Tu padre tiene problemas serios del corazón. Este disgusto tan grande lo va a matar. ¿Quieres cargar con su muerte en tu conciencia por el resto de tus días?». Antes de que yo pudiera responder a esa manipulación tan vil, Javier, mi amigo, mi hermano del alma, dio un paso al frente, su voz sonando calma pero con un filo de acero. «Señora Isabel, don Rafael», dijo, dirigiéndose a mis padres con un respeto que no merecían. Con todo el respeto que me merecen por su edad, si la salud de don Rafael es tan delicada, quizás debieron haberlo pensado un poquito antes de explotar económicamente a su hijo durante más de una década y luego humillarlo de la manera en que lo hicieron en Nochebuena. Mateo ya tomó una decisión y creo que todos aquí deberíamos respetarla. Miró significativamente a don Armando y a tía Elena. «Les pido por favor que se retiren y dejen tranquilo a mi amigo. La familia, o lo que quedaba de ella, se quedó sin argumentos. Derrotados, expuestos en su miseria moral, no tuvieron más remedio que dar media vuelta y comenzar a salir del lobby arrastrando los pies». Luis me lanzó una última mirada cargada de odio. Isabel sollozaba en el hombro de tía Elena, quien ahora parecía más preocupada por consolarla que por seguir con el teatro. Don Rafael caminaba encorvado como si de repente hubiera envejecido 20 años. Don Armando fue el primero en desaparecer por la puerta sin siquiera despedirse. Sentí un nudo doloroso en el estómago, una opresión en el pecho. Pero debajo de todo eso, por primera vez, comenzaba a crecer una sensación de firmeza, la certeza inquebrantable de que, por doloroso que fuera, había hecho lo correcto. Las semanas que siguieron a ese último enfrentamiento fueron una extraña mezcla de vacío y alivio. Bloqueé por completo todos sus números, sus correos electrónicos, sus perfiles en redes sociales. Necesitaba un cordón sanitario, una distancia absoluta para poder empezar a sanar. Javier fue mi roca. Me convenció de empezar a ir a terapia, algo que siempre había considerado para gente con problemas reales, sin darme cuenta de que yo era uno de ellos. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida, a enfocarme en mi trabajo, donde curiosamente mi productividad se disparó, y a redescubrir pequeños placeres que había olvidado. Leer un libro sin interrupciones, cocinar algo solo para mí, caminar por el parque sin la angustia de una llamada telefónica catastrófica. La primera noticia concreta de su nueva vida me llegó de la manera más inesperada a través de doña Remedios, la vecina de toda la vida de mis padres. Esa señora que tenía un doctorado en chismes del barrio y una maestría en Me lo contó un pajarito. Me la encontré por casualidad en el mercado de la Portales. Yo estaba comprando fruta y ella,
Bueno, ella estaba observando. Mateo, qué milagro encontrarte por acá, tan perdido que andabas, exclamó con esa familiaridad que rayaba en el atrevimiento. Sus ojillos brillantes me escanearon de arriba a abajo. Oye, mi hijo, ¿y qué crees? Dicen las malas lenguas y las buenas también, ¿eh? Que tus papás tuvieron que vender la casa de la colonia. Sí, así como lo oyes. Que andan viviendo arrimados con unos parientes lejanos de tu mamá allá por Ixtapaluca en un cuartucho que les prestaron. Imagínate nomás de vivir como reyes a eso y que a tu hermano Luis lo vieron trabajando de mesero en una cantina de mala muerte por la Guerrero. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Y tú, tía Elena, esa y sus luces. Dicen que ya ni los visita, que ahora le dan pena ajena y que ella no está para aguantar miserias. Asentí lentamente, intentando que mi rostro no reflejara la tormenta de emociones encontradas que sus palabras provocaban. Había una parte de mí, no lo voy a negar, que sentía una fría y oscura satisfacción, una especie de justicia poética. Pero también había una punzada de algo parecido a la lástima, un eco fantasmal de la responsabilidad que tanto tiempo había cargado. Agradecí a doña Remedios la información y me escabullí lo más rápido que pude. Unos días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi prima Sofía. Su mensaje fue corto, pero para mí significó un mundo. Primo Mateo. Soy Sofía. Supe todo lo que pasó y cómo te trataron. Solo quiero decirte que te apoyo y que no estás solo en esto. Siempre vi cómo abusaban de ti y me daba mucho coraje. Mi mamá, la otra hermana de Isabel, la que siempre fue más discreta y justa, intentó hablar con tía Isabel y con tío Rafael 1000 veces sobre cómo te exprimían, pero nunca quisieron escuchar. Decían que era tu obligación. Ellos se buscaron su destino solitos. Espero que estés bien y que encuentres mucha paz. No te sientas culpable por nada. Mucha gente de la familia piensa como yo, pero les da miedo hablar por temor a las represalias de tía Isabel. Las palabras de Sofía fueron un bálsamo inesperado. Saber que no todos en esa telaraña familiar estaban cegados por la codicia o el miedo me dio una perspectiva diferente. Y entonces llegó el giro que terminó de cimentar mi resolución y de borrar cualquier atisbo de duda que pudiera haber quedado. Sofía me llamó unos días después. Su voz sonaba nerviosa, pero decidida. «Primo, ¿hay algo más que necesitas saber?», me dijo en voz baja. Algo que escuché por casualidad hace como un año, antes de que todo esto explotara, cuando fui a visitar a mis abuelos. Y tía Isabel estaba ahí hablando con mi abuela. Resulta que tía Isabel y tío Rafael recibieron una pequeña herencia de un tío lejano de mi abuelo, uno que vivía en Estados Unidos. No era una millonada, pero según escuché, era lo suficiente como para haber pagado esa deuda del embargo de la casa a ellos mismos sin tener que pedirte un centavo. Lo ocultaron, primo. Dijeron que ese dinerito era para su vejez, para tener un colchoncito por si las moscas, mientras a ti te seguían exprimiendo hasta el último centavo. Creo que por eso se endeudaron tanto con otras cosas, porque pensaron que tú siempre estarías ahí para cubrirles las espaldas, y que esa herencia era intocable. Me quedé mudo. La revelación me cayó como un balde de agua helada. La traición no solo era por acción, sino también por omisión, por un engaño deliberado y calculado. La poca compasión que aún podía sentir por ellos se evaporó en ese instante, como si el universo quisiera poner a prueba mi nueva fortaleza. Unas semanas después, tía Elena, la mismísima, me abordó a la salida de mi trabajo. Se veía demacrada, su habitual arrogancia reemplazada por una falsa humildad que no le sentaba nada bien. Me contó una historia lacrimógena sobre cómo Isabel y Rafael la habían culpado de todo, cómo la habían corrido de su círculo y cómo ahora estaba sola y desamparada. Dijo que ella siempre había querido lo mejor para mí y que si alguna vez había parecido dura, era para que me hiciera más fuerte. El remate de su actuación fue, por supuesto, pedirme una ayudita económica para empezar de nuevo, para rentar un cuartito mientras encuentro algo.
La miré fijamente sin una pizca de emoción en el rostro. «Tía», le dije con una calma que la desarmó. «Usted cosechó exactamente lo que sembró con sus intrigas y su veneno durante años. Le deseo mucha suerte encontrando a alguien más a quien manipular y de quien vivir. Conmigo definitivamente ya no cuente». Di media vuelta y la dejé ahí con la palabra en la boca. El último intento de contacto vino a través de un correo electrónico de mi madre, un largo lamento lleno de autocompasión, donde culpaba a mi padre por sus malas decisiones financieras, a Luis por su flojera, a tía Elena por sus intrigas, e incluso mencionaba cómo esa pequeña herencia que tanto nos costó guardar se esfumó en pagar las deudas que Rafael hizo a mis espaldas. Terminaba con la súplica de siempre, que volviera, que los perdonara, que ahora estaban peor que nunca y que yo era su única esperanza. No respondí, simplemente lo archivé en la carpeta de spam emocional. Leí ese último correo de mi madre, el que detallaba la evaporación de la herencia oculta y su actual miseria, con una extraña sensación de desapego. La información que Sofía me había proporcionado había sido la pieza final del rompecabezas, la que borraba cualquier sombra de duda o culpa que pudiera haber albergado. Ya no había espacio para la compasión forzada, solo para una fría y distante lástima por las decisiones que ellos habían tomado y que los habían llevado a ese punto. Borré el correo sin responder, sin sentir ni una punzada de remordimiento. Era el punto final de un libro que ya no quería seguir leyendo. Meses después estaba sentado en una de mis cafeterías favoritas en La Condesa, de esas con mesas en la banqueta, disfrutando del sol de la tarde y de una conversación intrascendente con Javier. Nos reíamos de alguna anécdota tonta de su trabajo, del último partido de fútbol de la vida misma. Me di cuenta en ese instante de que hacía mucho tiempo que no me reía así, con esa ligereza, sin el peso constante de la preocupación por los problemas ajenos, por las crisis fabricadas. Me veía al espejo y, aunque quizás con algunas canas nuevas y una mirada un poco más seria que antes, me reconocía más a mí mismo que en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué sigue para ti, mi buen Mateo? Component Placement, preguntó Javier dándole un sorbo a su café. ¿Algún plan maestro para conquistar el mundo ahora que eres un hombre libre y sin ataduras tóxicas? Sonreí levemente, mirando a la gente pasar, cada uno con su propia historia, sus propias batallas. No sé, Javier. La verdad no sé, respondí con sinceridad. Supongo que por primera vez en mucho, mucho tiempo, el plan es simplemente vivir para mí. Disfrutar de las cosas pequeñas, quizás por fin hacer ese viaje a la Patagonia que siempre pospuse por alguna emergencia familiar, o aprender a tocar la guitarra. Siempre quise cosas simples, ¿sabes? Descubrí que la tranquilidad no tiene precio, mi amigo, pero sí tuvo un costo que ahora lo sé. Estuve más que dispuesto a pagar. Javier asintió comprendiendo. Bien dicho, carnal, te lo mereces. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi departamento, el aire fresco de la ciudad me llenó los pulmones. Miré hacia el cielo, un lienzo oscuro salpicado de estrellas lejanas. Me sentía en paz. Una paz teñida con una inevitable melancolía por los lazos que se habían roto, por la familia que pudo haber sido, y no fue. Pero era una paz real, sólida, construida sobre los cimientos de mi propia autoestima recuperada. Ya no era el salvador de nadie, ni el cajero automático, ni el solucionador de problemas ajenos. Era simplemente Mateo, un hombre con sus propios sueños y su propio camino por recorrer. Y aquí estoy contándoles mi historia. Supongo que muchos se preguntarán si hice lo correcto, si cortar lazos tan profundos, aunque fueran tóxicos, es la solución. No tengo todas las respuestas. Dicen que la sangre llama, que la familia es lo primero. Pero yo aprendí a la mala, que a veces esa sangre te haga, que a veces la familia, en nombre del amor y la obligación, te anula como persona y te exprime hasta dejarte vacío. Soltarlos fue, sin duda, lo más difícil y doloroso que he hecho en mi vida, pero también paradójicamente lo más liberador. No sé si ellos, mi madre, mi padre, mi hermano, tía Elena, don Armando,
¿Alguna vez aprenderán la lección de sus acciones o si simplemente andarán por la vida buscando a su próximo Mateo, a alguien más de quien aprovecharse? Sinceramente, ya no me quita el sueño. Lo que sí sé es que yo ya no estoy disponible para ese papel. Aprendí a poner límites, a decir no, a priorizar mi bienestar físico y emocional. Y esa, amigos, es una lección que vale oro. Así que les pregunto a ustedes, los que me escuchan, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Hasta dónde creen que llega la obligación familiar cuando esa misma familia te está destruyendo por dentro? ¿Hay un límite? Me gustaría mucho leer sus opiniones.